El viernes de la próxima semana, que es 13, vence el plazo para postular al subsidio de clase media que entrega hasta 500 UF, es decir, poco más de 11 millones de pesos para comprar una vivienda. Queremos conocer más de este proceso de postulación. Nos acompaña en el estudio de CNN el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Francisco Irarrázaval. Subsecretario, gracias por venir. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Buenos Sabemos días, que el Estado tiene una batería bastante amplia de beneficios y subsidios para la vivienda. Puntualmente, ¿cuáles son sus características? ¿En qué consiste? Bueno, este es un subsidio que apunta a las familias que no es cierto ni tan vulnerable como para la vivienda social, ni tampoco con tantos ingresos como para poder tomar un crédito en un banco y endeudarse. Esa gente que está al medio, ¿no? Más o menos en términos de renta familiar estamos pensando familias que ganen menos de 1.300.000 pesos, más de 400.000 pesos, en ese rango para que las personas se puedan ubicar. Una familia que quizá hoy día arrienda una vivienda, por ejemplo, o comparte una vivienda con otra familia, y en vez de estar pagando quizá el arriendo todos los meses o con la incomodidad de vivir hacinado con otro grupo familiar, pueda dar el paso de pasar a una vivienda con una deuda pequeña, con un dividendo pequeño, con una ayuda del Estado que es relevante, y así irse haciendo dueño de su casa, cosa que el día de mañana, 10, 15, 20 años más, tenga su propia vivienda y no tenga que estar buscando, ¿cierto?, como dicen, dónde caer muerto, ¿no? El requisito más fundamental, me decía usted, es probablemente no tener una vivienda previa. Supuesto. Hablemos de esos requisitos, sí, que son bastante importantes. Esto está destinado para la primera vivienda. Si alguien ya tiene otra casa, lamentablemente no puede postular. No se trata de hacerse la casa en la playa con esto, ¿cierto? O la segunda casa es para gente que no tiene un primer hogar. En segundo lugar, nosotros pedimos un ahorro previo. El ahorro, si él está pensando comprarse, o ella, una casa, de hasta 1.000 UF, que son como 23 millones, el ahorro que pedimos son 30 UF, es decir, como 700.000 pesos para una casa de 23 millones. Si está pensando en una vivienda de 46 millones como valor máximo, el ahorro que pedimos es como 1.100.000. Es decir, no tener otra vivienda y cumplir con el requisito del ahorro previo son dos condiciones para toda la gente que postula. Luego, si quieren comprarse una vivienda que va a ser complementada con crédito hipotecario, le pedimos una preaprobación bancaria, o sea, no el crédito mismo, ahí no hay que confundirse. Uno va al banco y le pide que le preaprueben un crédito, un certificado que dice que el banco estaría dispuesto a darle un crédito. Son créditos de bajo monto, más o menos de las 500 a 1.000 UF, y con ese certificado, siendo la única vivienda y teniendo el ahorro, son los tres requisitos fundamentales que nosotros pedimos. ¿Cuáles son las prioridades o de qué manera se prioriza, pensando en que va a haber mucha gente que va a reunir los requisitos y que probablemente las grandes diferencias van a estar marcadas por situaciones específicas o personales? ¿Cómo va a ser el criterio para discriminar a quién se prioriza y a quién no? Bueno, efectivamente este es un programa súper masivo. Postulan en el año 2011 y 2012, postularon como 180.000 personas y más o menos el 40% queda. Entonces, ¿nosotros cómo hacemos para determinar cuál es el 40% que sí se gana el subsidio versus el 60% que tiene que postular o seguir participando? Priorizamos primero el tamaño del núcleo familiar. Nos parece importante que una familia con más hijos o más grande, ayudarla primero. En segundo lugar, se da un premio al ahorro, pero en el sentido del esfuerzo al ahorro. Es decir, no tener hoy día toda la plata, sino haberla estado ahorrando durante mucho tiempo. Eso da cuenta de una familia que está preocupada de acceder a la vivienda. En tercer lugar, también el puntaje que le da la ficha, en caso que la tenga, ayuda. Y una cosa que es bien importante, que quizás es bueno decirlo, hemos puesto también un límite al ingreso. Hubo en el pasado muchas familias que obtuvieron una vivienda, tuvimos ahora unos casos de unos alcaldes, no sé si recuerdas bien. Sí, claro. Que no es el hecho que sea alcalde lo que a uno le molesta que tenga la vivienda, sino es el hecho de que tienen renta alta. Por tanto, no parece lógico que una persona de alta renta le esté pidiendo la ayuda al Estado. Así que una condición ahora que hemos puesto para salir seleccionado es tener una renta máxima, ¿cierto?, de 60 UF para el título 2, que son las viviendas más caras de hasta 2.000, y de 40 UF para el título 1. Subsecretario, si se postula a un subsidio en regiones específicas, ¿hay algún beneficio si alguien, por ejemplo, decide salir de la metropolitana y partir a otro lugar? Sí, el subsidio, para que la gente lo sepa, es básicamente un certificado que el día que ella compre una vivienda y la inscriba a su nombre, el Estado en el fondo le va a copagar una parte importante de la casa. Básicamente un poco más que el pie y más o menos la mitad de la vivienda, depende un poco el monto, varía. Y ese plazo que tienen son 3-4 años para usar el subsidio. Efectivamente, si lo aplican, por ejemplo, en Punta Arenas, o lo aplican en la zona extrema en el norte, o si hubiera una familia que tuviera, por ejemplo, alguien con discapacidad dentro, el monto del subsidio aumenta. En la región extrema puede aumentar hasta 200 UF más, que son como 4,5 millones, porque ahí las viviendas son más caras, y una familia con discapacidad también aumenta, porque tiene que ser
por ejemplo, las puertas un poco más anchas, el baño un poco más grande y todo eso también se incorpora al momento de pagar. Pero el proceso de postulación es el mismo. Perfecto. Uno postula en cualquier parte de Chile, le dan este certificado, entonces según dónde lo aplica, cuánto le paga o le copaga en este caso el Estado. ¿Cuál es la forma de postular? Bueno, uno quizá en el pasado veía largas filas ahí en el Ministerio de la Vivienda. Hoy día la tecnología también está incorporada a estos procesos. Sí, y también quiero preguntarle a aquellos que o no tienen acceso a la tecnología o no la entienden y prefieren recurrir al sistema antiguo de ir personalmente a hacer el trámite, ¿cómo se hace? Hay tres maneras de postular. Una es, efectivamente, antes la gente nos puede recordar porque pasaban grandes filas afuera del Serviu, personas incluso llegaban a acampar. Y lo primero es decir que no importa qué día yo postule. O sea, no por postular antes, me lo aseguro, que es una cosa que las personas creen y tratan siempre de ir al principio. No es por orden de llegada. No es por orden de llegada. Okay. Hasta el viernes se cierra la postulación y después se ordena esto por criterio de focalización. Para pedir una hora para postular, para que no se nos atoche todo el mundo el primer día, yo recomiendo llamar por teléfono al 101, opción 3. Ahí uno pide una hora que la pueden dar en cualquier punto de atención de Chile Atiende, que es una red de más de 200 puntos de postulación, que es una red del gobierno, o en cualquier punto de postulación del Serviu, que tenemos más de 50. También se puede postular por internet. Por internet es muy simple, toma no más de 10 minutos, uno entra a la página web www.mimbu.cl y se postula. Ahora, hay una cosa que hay que decir, para postular por internet se requiere la clave única y hoy día el registro civil está en paro, por tanto yo no recomendaría a la gente que no tiene la clave única intentar hacerlo por internet en esta época. Perfecto. Subsecretario, le quiero agradecer mucho haber venido personalmente al estudio de CNN a comentarnos de este plazo que vence el próximo viernes. Que tenga un buen día, que le vaya bien.